a -71 °C. Incluso los depredadores mueren. El frío no respeta la fuerza, no honra las garras ni los picos. Simplemente toma lo que quiere, cuando quiere. Y esta noche, estaba a punto de tomar uno de los cazadores más magníficos de la Tierra. Anatoly tenía 68 años. Su espalda estaba permanentemente encorvada por décadas de trabajo duro. Sus manos temblaban ligeramente incluso cuando estaban quietas, y sus ojos, todavía agudos a pesar de su edad, habían visto suficiente vida y muerte para saber cuándo interferir y cuándo alejarse. Vivía solo en una cabaña de troncos a 5 kilómetros del pueblo más cercano. Su esposa había muerto 15 años atrás. Sus hijos vivían en Moscú ahora. Sus vidas tan distantes de este lugar que también podrían estar en otro planeta. Anatoly no les culpaba. La vida aquí era dura. Siempre lo había sido. Siempre lo había sido. Siempre lo sería. Había sido cetrero una vez décadas atrás, en su juventud. Había trabajado con halcones, los había entrenado, los había entendido. Sabía cómo pensaban las rapaces, cómo veían el mundo, cómo procesaban el miedo. Ese conocimiento se había desvanecido con el tiempo, enterrado bajo años de supervivencia más simple. Pero no había desaparecido. Era tarde en la tarde cuando la encontró. Había estado revisando sus trampas, moviéndose lentamente a través de nieve que llegaba a sus rodillas, su aliento formando nubes en aire tan frío que quemaba. La tormenta había estado construyéndose todo el día, una pared de nube gris presionando desde el norte, la temperatura bajando con cada hora. Casi pasó de largo. El águila estaba medio enterrada en un montículo de nieve, sus plumas marrones y doradas apenas distinguibles del suelo congelado. Solo el ligero movimiento, un ala cambiando débilmente, captó su ojo. Anatoly se detuvo. Se paró a 3 metros de distancia y estudió la situación cuidadosamente. Era un águila real, masiva, envergadura de casi 2 metros, incluso doblada. Un ala yacía en un ángulo antinatural, rota, claramente. La nieve debajo de su cuerpo estaba manchada con sangre que ya se había congelado rojo-negro. Sus ojos ámbar estaban abiertos y rastreándolo, feroces incluso ahora, incluso en este estado. Supo inmediatamente lo que había sucedido. Una colisión, muy probablemente. Tal vez con una línea eléctrica, o durante una zambullida de caza que salió mal, o una pelea con otro depredador. La rotura era severa. Sin tratamiento, la infección seguiría en días. El pájaro estaría muerto en una semana. También sabía lo que significaba acercarse. Un águila real, incluso herida, era extraordinariamente peligrosa. Esas garras diseñadas para aplastar los cráneos de las presas podían perforar sus manos, su cara. Ese pico podía desgarrar carne. Y los animales heridos no piensan, solo reaccionan, solo luchan. Anatoly regresó a su cabaña y recuperó lo que necesitaba. Guantes de cuero pesados que llegaban a sus codos, reliquias de sus días de cetrería, guardados sin saber por qué, una manta de lana gruesa, cuerda, y un trozo de carne cruda de sus escasas reservas de invierno. Regresó al águila, lo observó acercarse, su ala buena medio extendida en despliegue de amenaza, su pico abriéndose en una advertencia silenciosa, pero no intentó huir. No podía. El ala rota la inmovilizaba. Anatoly se detuvo a 2 metros y se agachó lentamente. Colocó la carne cruda en la nieve entre ellos. Los ojos del águila rastrearon la carne. Luego lo rastrearon a él. Luego la carne de nuevo. Esperó. 5 minutos. 10. El viento gritaba alrededor de ellos. La temperatura estaba bajando. Cada minuto le costaba a ambos. Entonces el pico del águila se inclinó hacia la carne. Comió solo un poco, solo suficiente para decirle a Anatoly que todavía quería vivir. Se movió lentamente, deliberadamente. Cada movimiento anunciado, cada acción sin prisa. Habló suavemente en yakuto mientras se acercaba. No palabras que el águila entendiera, sino sonidos. Sonidos tranquilos, sonidos estables. Lanzó la manta sobre el águila en un movimiento rápido. El pájaro explotó, incluso roto, incluso débil, incluso medio hambriento. El águila luchó con todo lo que tenía. Gritó. Un sonido que cortó la tormenta como un cuchillo. Sus garras rasgaron la manta. Su ala buena golpeó el suelo. Anatoly aguantó. Presionó el pájaro envuelto contra su cuerpo, restringiendo las alas, protegiéndose de las garras. El águila luchó durante 30 segundos. 40. Luego, agotada, se quedó quieta. Anatoly no soltó. Llevó al águila envuelta de regreso a su cabaña, cada paso cuidadoso,
cada movimiento deliberado. Adentro, preparó un espacio en la esquina. No tenía percha adecuada, así que ató 2 ramas gruesas y las acolchó con tela. Colocó al águila en esta percha improvisada y cuidadosamente, lentamente, desenvolvió la manta. El águila inmediatamente intentó pararse en el ala rota y gritó de dolor. Anatoly observó, resistiendo el impulso de interferir. El pájaro necesitaba entender su propia limitación antes de aceptar ayuda. Tomó 3 intentos. 3 veces el águila intentó usar el ala rota. 3 veces el dolor la detuvo. Y luego, finalmente, se paró sobre un pie y miró a Anatoly, con ojos que sostenían algo más que pura agresión. Evaluación. Lo estaba evaluando. Anatoly le devolvió la mirada firmemente. Examinó el ala desde lejos primero, luego gradualmente más cerca. La rotura era a mitad del húmero, el hueso principal del ala superior. Mala, pero no la peor que podría ser. Había inmovilizado huesos rotos antes, en perros, en caballos, incluso en un halcón una vez cuando era joven. Preparó sus materiales, 2 piezas rectas de madera para entablillar, tiras de tela para vendaje, y una pequeña cantidad de vodka, el antiséptico más fuerte que tenía. Lo que siguió fue el trabajo más delicado de su vida. Cada vez que tocaba el ala, el águila le golpeaba. Sus guantes de cuero le salvaron las manos, pero el pico encontró su antebrazo una vez, sacando sangre a través de su camisa. Hizo una pausa, esperó a que el pájaro se calmara, luego continuó. Tomó 2 horas. 2 horas de trabajo paciente y doloroso, limpiando la herida, colocando el hueso lo mejor que pudo por tacto e instinto, entablillando y vendando. El águila luchó durante todo, gritó durante todo. Cuando terminó, Anatoly se sentó en el piso y se cubrió la cara con las manos. Sus brazos temblaban, su antebrazo palpitaba donde el pico había golpeado, y había usado la mitad de su leña restante solo para mantener la cabaña lo suficientemente cálida. Pero el águila todavía estaba viva, y el ala estaba inmovilizada. Los días que siguieron fueron como nada que Anatoly hubiera conocido. El águila se negó a comer durante 3 días. Se paró en su percha, inmóvil, hostil, observándolo con esos ojos ámbar sin parpadear, y rechazó cada trozo de carne que le ofrecía. Anatoly no la forzó. Simplemente colocaba comida cerca cada día, y se retiraba. Se movía lentamente. Nunca se acercaba directamente. Nunca hacía movimientos bruscos. Al 4.º día, el águila comió. No mucho, solo un pequeño trozo de conejo. Pero comió mientras él estaba en la habitación. Y eso sabía Anatoly. Lo era todo. El progreso era imperceptiblemente lento. Cada día traía cambios diminutos. Cada día el águila le permitía estar ligeramente más cerca. Cada día la hostilidad disminuía en una fracción. Cada día aprendía más sobre leer sus estados de ánimo. El ángulo de la cabeza que significaba advertencia, la relajación de los hombros que significaba calma relativa. Su leña se agotó peligrosamente. Quemó muebles. Hizo viajes peligrosos a través de tormentas para recolectar ramas caídas. Racionó su propia comida a niveles peligrosos, guardando las mejores porciones para el águila. Su cuerpo se volvió delgado y débil. Sus articulaciones dolían constantemente. Pero el ala estaba sanando. Para el final de la 3.ª semana, el águila permitía que Anatoly se sentara a 1 metro de su percha sin despliegues de amenaza. Para el final de la 4.ª, tomaba carne de pinzas de madera sostenidas en su mano enguantada. Y para la 6.ª semana, en una mañana cuando la pálida luz del sol finalmente atravesó las nubes, el águila se movió lateralmente a lo largo de su percha, y muy brevemente presionó el lado de su cabeza contra la mano enguantada de Anatoly. Solo una vez, solo por 1 segundo. Pero Anatoly se quedó completamente quieto durante mucho tiempo después, sus ojos cerrados, sintiendo el peso de ese momento. El invierno comenzó a retroceder. La temperatura subió de -70 a -50, luego -40. Luego, a finales de febrero, -20. Lo suficientemente frío para ser peligroso pero no inmediatamente letal. Anatoly comenzó a llevar al águila afuera. Sesiones cortas al principio, en su brazo enguantado, dejándola sentir el aire abierto, sentir el viento bajo sus plumas. El águila se quedaba muy quieta durante estas sesiones, la cabeza girando, los ojos escaneando el cielo con una intensidad que era casi dolorosa de presenciar. Recordaba. Eso era obvio. Recordaba lo que era. El ala había sanado. No perfectamente, una ligera irregularidad permanecía en el hueso inmovilizado, pero suficientemente bien. Suficientemente bien para volar. Anatoly sabía lo que tenía que hacer.
Lo había sabido desde el principio, en realidad. Las cosas salvajes no pertenecen a las cabañas. Las águilas no pertenecen a perchas improvisadas en cabañas de troncos de una habitación. Pertenecen al cielo, a los acantilados de montaña, a los vastos espacios abiertos donde fueron hechas para vivir. Se había dicho a sí mismo que se trataba de sanar, solo sanar, que el águila se recuperara, luego liberarla. Pero en algún lugar de 6 semanas de mañanas lentas y cuidadosas y tardes tranquilas, algo había cambiado. Había comenzado a esperar con ansias la presencia del águila, los sonidos que hacía, los ojos ámbar que gradualmente, imposiblemente, habían pasado de hostiles a algo más. No domada, nunca domada, pero consciente, conectada, presente. Una mañana a principios de marzo, cuando el cielo estaba despejado por primera vez en semanas, y la temperatura había subido a -15, Anatoly llevó al águila a la ladera abierta detrás de su cabaña. Se paró allí durante mucho tiempo, el águila en su brazo. El pájaro estaba quieto. Sus ojos escaneaban el horizonte. Sus plumas se movían ligeramente en el viento. Anatoly bajó su brazo lentamente. El águila extendió sus alas, probando, estirando, sintiendo. Miró al águila por última vez. Ella giró su cabeza, y lo miró directamente. Esos ojos ámbar, esa inteligencia feroz y antigua. Luego levantó su brazo y el águila se lanzó. Subió en espiral sobre la ladera, trepando con poderosas aletadas, más y más alto. Por un momento circuló, una vez, 2 veces, directamente sobre él. Luego giró hacia el este, hacia las montañas, y voló hasta que desapareció contra el pálido cielo invernal. Anatoly se paró en la nieve durante mucho tiempo después de que se fue. La ladera estaba vacía, el cielo estaba vacío. El silencio que siguió era diferente de cualquier silencio que hubiera conocido antes, más pesado, más lleno. Como si algo inmenso hubiera pasado por este lugar y dejado su impresión en el aire. Caminó de regreso a su cabaña lentamente. Entró. Se sentó junto a la estufa fría. Y por primera vez en 6 semanas, la cabaña era solo una cabaña. Solo madera y piedra y silencio. Se sentó allí durante mucho tiempo, sin moverse, sin pensar, solo sentado. Luego se levantó. Añadió leña a la estufa. Preparó su escasa comida. Limpió la percha de madera y la guardó en la esquina. Y mientras trabajaba, pensó en lo que había sucedido. En la elección que había hecho en esa ladera congelada. En el costo, el hambre, las lesiones, los muebles quemados, el sueño perdido. En cada día de progreso lento e incierto. No se arrepentía. Ni un momento. Porque en el lugar más duro de la tierra, en el rincón más frío y aislado de su vida ya aislada, había hecho algo que importaba. Había salvado algo magnífico. Lo había enviado de vuelta a donde pertenecía, completo y vivo y libre. Y había dignidad en eso, una completitud. No todos los vínculos están destinados a durar. No todas las conexiones terminan en permanencia. A veces la mayor cosa que puedes hacer por otra vida es sanarla y liberarla y observarla irse. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el paisaje congelado, Anatoly se sentó afuera de su cabaña por un rato. El cielo estaba despejado. Las estrellas comenzaban a aparecer. Y muy arriba, tan alto que era apenas una mota contra el azul oscurecido, un águila real circulaba en las últimas corrientes térmicas del día. Anatoly observó hasta que desapareció en el crepúsculo. Luego entró y cerró la puerta, y atendió su fuego, y en el silencio de su cabaña, sonrió. Porque algunas cosas, una vez sanadas, pertenecen al cielo, y ayudarlas a llegar allí es suficiente.